Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate X Danmachi. Escrito en las estrellas. Capítulo 1. Escrito para el concurso de Alex Kellar. Un saludo a J. Sincan, F. de Bering de Arámbula, mis patrocinadores. Si desea convertirse en patrocinador y obtener acceso a los primeros capítulos y a la ficción original, puede encontrarme en Patreon.com/escribesindicate. Título. Escrito en las estrellas por Samu Ryder. Una espesa niebla se arremolinaba alrededor de sus pies mientras una luna llena colgaba en el cielo, emitiendo un luminoso resplandor rojo, y el aire se saturaba con el olor a sangre. Golpe tras golpe, redirigió, paró, evadió y evitó. Era todo lo que podía hacer para permanecer en la lucha. El resto de su equipo ya había caído, ya fuera ante la horda o el monstruo al que se enfrentaba. Había estado seguro de que iba a morir salvando gente. Ese era un hecho del que nunca había dudado en toda su vida. Por supuesto, era su cánica de la realidad en la que pensó que moriría. Casi parecía apropiado, de una manera poéticamente retorcida, exhalar su último aliento mientras su cánica de la realidad se desvanecía por última vez que pasaría sus últimos momentos rodeado por las innumerables espadas que había contenido durante tanto tiempo. En cambio, iba a morir en la reality marble de este monstruo. Grave Manger. Levantó a Bakuya y cortó a otro de los seres fantasmales que hacían del alma de los apóstoles su hogar. Eran seres macabros como humanos cuya piel se deslizaba lentamente de sus músculos o sus músculos de sus huesos, y con cada paso, gemían solo dos palabras. Ayúdame. A Shirou solo le tomó un momento darse cuenta de que estas personas, o eso es lo que eran, tenían solo una conexión con el apóstol. Eran sus víctimas, siempre abriéndose camino para salir del abismo en el suelo, rogando a cualquiera que matara a su torturador, incluso cuando cumplían sus órdenes. Tras Ebujet, cantó Shirou, docenas de espadas y cada una de ellas sin nombre, sin nada más que una existencia aburrida en la mano de alguien que nunca logró nada verdaderamente significativo. Pero eran agudos y llenaban el aire a su alrededor. Apartó a otro de los demonios y dividió a otro desde el hombro hasta la cadera. Su número aumentaba por cada uno de los asesinados. Fue reemplazado por otros 2, 3 o 5. Ya luchaban encima de un montículo de cadáveres, y parecía que se estaba formando una valla a su alrededor. Fuego continuo, espetó Shirou, y las espadas se dispararon, ensartando a los ghouls a su alrededor y empujándolos a ellos y a todos los demás hacia atrás para caer inmóviles al suelo. El sonido de muchos cuerpos chocando como un insecto contra el parabrisas interrumpió sus cánticos. Shirou se giró tan rápido como pudo para cortar a los que estaban cerca de él. Sabía lo que vendría, quién vendría. El 25º ancestro apóstol muerto, NLTH Bedlouse. Cruzó sus espadas y corrió hacia su enemigo. Su corazón latía con toda la velocidad de las alas de un colibrí, los músculos gritaban, suplicándole que se detuviera. Sus espadas se encontraron con las dagas de NLTH y fue arrojado hacia atrás, sus pies patinando por el suelo, arrojando polvo que se mezclaba con la niebla. Sus brazos temblaron y supo, sin siquiera mirar, que sus espadas se rompieron, tal como lo habían hecho después de cada uno de sus intercambios. Los dejó caer con un nuevo juego llenando sus manos. Soy el hueso de mi espada. Cantó mientras lanzaba la primera de sus espadas y creaba otro conjunto, siguieron a la primera y luego la tercera hizo lo mismo. No lo retrasaría más que unos pocos segundos, pero esperaba que fuera suficiente. Tenía que ser suficiente. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Podía sentir sus circuitos calentándose mientras el poder fluía a través de 11, 16, 20 de ellos. Shirou extendió su mano mientras el dolor atravesaba su cabeza. Lo que estaba haciendo era estúpido, lo sabía. Las posibilidades de que su realidad fuera lo suficientemente fuerte como para superar la de un ser que había vivido al menos 1000 años eran nulas. Aún así, sabía que había una manera y, si no la había, la crearía. He creado más de 1000 espadas. La energía mágica zumbó a través de sus 27 circuitos.
Dos de los Kanzo que había rastreado y arrojado habían sido destruidos, dejando a todos los Bakuya persiguiendo al único. Shirou cargó con su puño reforzado, aplastando el cráneo del muerto frente a él antes de arrojar su cuerpo a otro. Sin darse cuenta de la pérdida ni consciente de la ganancia. Muchos de los que lo miraron parecerían como si estuviera peleando exitosamente una guerra contra una horda que tenía que contarse por miles, cuando el simple hecho era que no estaba peleando miles, solo 1000 veces. Aún así, sabía lo suficiente como para saber que su fuerza y habilidad reforzadas no eran infinitas. Soportó el dolor para crear armas, esperando su llegada. Otro par de Kanzo y Bakuya llenaron sus manos mientras la multitud a su lado era hecha pedazos. Las partes de sus cuerpos volaron por el aire como si hubieran estado encima de una bomba cuando ésta detonó. Atrapó los dedos con garras del ancestro en el borde de las espadas fantasmales y se deslizó hacia atrás varios pies. No me arrepiento, este es el único camino. Sonrió ante la expresión de sorpresa en el rostro del ancestro al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Toda mi vida fue un Unlimited Blade Works. Por lo general, la cúpula de fuego se extendía desde él como un reguero de pólvora para dejar su mundo encima del que estaba. No fue tan rápido como ese mismo fuego pasando a través de Melasa. Se extendió alrededor de Shirou, dejándolo parado en lo alto de una colina cubierta de largos pastos de color amarillo dorado. Y como una lápida macabra, armas de todo tipo extendían sus mangos hacia el cielo, esperando que una mano las tomara y les diera un propósito una vez más, esperándolo. El antepasado y su corte macabra se habían extendido por los campos debajo de él. Shirou extendió una mano, una sola hoja se levantó en el aire, giró una vez, se detuvo una vez que la punta apuntó al antepasado y se disparó como una bala. El ancestro simplemente lo sacó de su camino y entrecerró los ojos hacia Shirou. Shirou comenzó a caminar colina abajo, con todas las armas detrás de él, y todos y cada uno de los que pasaban flotaban en el aire lentamente al principio, pero ganando velocidad con cada momento que pasaba. No puedo esperar para agregarte a las filas de mis secuaces. Debo preguntarme si un ser como tú logrará conservar tu Kanika. NLTH dijo, el campo dorado alrededor de sus pies dio paso a la tierra arruinada y dividida de donde los muertos comenzaron a salir frenéticamente. Shirou levantó una mano, su atención fijada en el antepasado. Fuera de su Kanika, la acción de rastrear tantas armas sería casi imposible, y mucho menos los innumerables fantasmas entre los proyectiles. Aquí dentro de su mundo, su realidad era tan natural como respirar. Bajó el brazo. Las espadas corrieron hacia adelante y, entre los últimos rayos del sol poniente, parecían una tormenta casi infinita de luz deslumbrante. Llegó a su lado, donde encontró una empuñadura esperándola. Siempre estuvo a su alcance, incluso si ella no lo estaba. El último vestigio que le quedaba. Sujetándolo con fuerza, sintió que casi cobraba vida en su agarre, e inclinándose hacia adelante, Shirou pateó el suelo con suficiente fuerza como para enviar fragmentos de piedra, trozos de tierra y partículas de polvo al aire. Cuando entró en el ataque de armas, éstas se curvaron a su alrededor, con el objetivo fijado. Cortó a dos de los Ghouls que acababan de ponerse de pie frente a él y se encontró cara a cara con el ancestro que sería llamado si Shirou tuviera tiempo que perder con una broma ingeniosa más parecida a un ancestro puercoespín muerto que un apóstol. Levantó la espada con la intención de clavarla profundamente en la carne de su enemigo, y la encontró bloqueada por una daga curva del diamante negro dentado. Una copia del arma falta tal como se formó a poca distancia enterrada en el suelo esperando su llamada. Aún no tenía nombre cuando tenía un lugar en el mundo antes de que su tiempo se desvaneciera en la historia. Era una espada que se había bañado profundamente en la sangre de inocentes e ingenuos, y todos los que la vieron supieron que su fin había llegado. Todos los que lo vieron lo temieron. La espada del sacerdote tolteca Topiltzin. La historia casi había borrado al hombre de la existencia con las vueltas del reloj de arena. Su arma, sin embargo, en medio del miedo que había generado, se había convertido en un misterio en sí mismo. La espada absorbió la sangre de los inocentes para obtener poder y, en manos de NLTH, nunca se secó.
Incluso entonces, cuando Shirou cortó la hoja con una espada que no provocaba más que asombro en cualquiera que conociera su nombre, solo se formaron pequeñas hendiduras en el borde de la hoja. Realmente te quiero, muchacho. Lucha, lucha hasta tu último aliento. NLTH dijo y se rió mientras sacaba una espada que empalaba su pierna para liberarse de las pocas espadas que volaban por el aire buscando su muerte. Fue un error, un momento que Shirou había estado esperando. En el momento en que las espadas chocaron, Shirou actuó. La espada desapareció de la mano del ancestro, dejándolo sorprendido, desequilibrado y abierto. Llevó la espada de sacrificio para defenderse de la espada Hoiuse, la espada sagrada, y Shirou golpeó la espada en el estómago de NLTH e invocó su nombre. Caliburn. Rugió cuando una ráfaga de luz radiante surgió de la hoja en un rayo que pareció incendiar el mundo a su alrededor. Los ghouls, todavía levantándose del suelo, aullaron mientras se vaporizaban. Los ojos de Shirou se agrandaron cuando una sensación de peligro lo llenó, y se echó hacia atrás para evitar 5 garras con forma de daga que se abrieron paso fuera del rayo. El rayo se detuvo y allí estaba NLTH, que parecía carbonizado y le faltaba un trozo de la cara, pero definitivamente vivo. La razón se hizo evidente mientras seguía el otro brazo de NLTH, que había empalado a varios de sus ghouls que se parecían mucho menos a ghouls y más a seres humanos promedio, cada uno de ellos goteando sangre a lo largo de la hoja que rápidamente estaba adquiriendo un tono rojo. «¿Tus juguetes serán míos cuando te reclame, pequeña?», preguntó, y Shirou entrecerró los ojos. Comenzó a formarse un plan basado en prioridades. El rayo había consumido una buena parte de sus reservas. Número 1. Eliminar la posibilidad de curar, ya sea quitando el arma o usando armas que traten heridas que no se pueden curar. Shirou plantó a Caliburn una vez más en el suelo y se preparó. La energía mágica fluyó alrededor de sus manos y, mientras las cerraba, sostenía una lanza amarilla, con su mango grabado en enredaderas enrolladas. El arma de Diarmuido y Vine. Cuando Shirou cargó de nuevo, las espadas comenzaron a arrancarse del suelo y se dirigieron hacia su enemigo. Usando un ghoul como trampolín, Shirou tomó el aire y retrocedió con la lanza, lanzándola hacia abajo para que impactara cuando la última de las espadas que envió se abriera camino a través del espacio en el que se encontraba. Espíritu y técnica, impecable y firme, murmuró Shirou. No fue tonto al pensar que funcionaría, levantó las manos mientras descendía, la energía azul surgió en sus manos, sostuvo un par de espadas gemelas cazadas y luego las arrojó hacia NLTH. La atracción casi magnética de las armas los unió. Como sierras circulares, se concentraron en el cuello del ancestro apóstol muerto. Ambos se alejaron. Nuestra fuerza desgarra las montañas. Un segundo par surgió y siguieron al primero. Cuando el segundo cansó acortó la distancia, se hizo añicos contra el puño del ancestro. Luego vino el segundo Bakuya y se agachó debajo de él. Como un destello, atrapó al primer Kansou contra su piso, enviándolo lejos. Nuestras espadas dividen el agua. Kansou aceleró por el aire, giró hacia el primer Bakuya y con el segundo Bakuya hacia ellos, enviando las 3 armas dispersándose en diferentes direcciones. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. Una copia final de las espadas llenó sus manos, y las bombeó con energía mientras sacaban las 3 armas arrojadas hacia el ancestro apóstol muerto. La criatura rugió mientras destrozaba al primer Bakuya y desviaba las espadas, pero su atención ahora estaba en una dirección diferente a la del propio Shirou. Estaba completamente abierto. Alrededor de Shirou, el tiempo se ralentizó. Nosotros dos no podemos mantener unidos los cielos. Las armas se fracturaron, alargándose hasta convertirse en espadas largas, el metal se movió hasta que Shirou parecía tener un par de alas brillantes en sus manos. Rastreo, Overedge. 2 grandes hombres, compartiendo una vida. Reino 3 alas de grúa. Shirou corrió hacia adelante, sosteniendo las 2 armas brillando con energía detrás de él, y mientras se giraba, las hizo girar para atravesar NLTH en un patrón de X, convirtiendo al ser no muerto en 4 pedazos resumantes. O eso creía que sí. De hecho, estaba razonablemente seguro de haber hecho precisamente eso.
pero la sonora risa de NLTH decía lo contrario. Le dolía todo el cuerpo y su energía mágica casi se había secado. Aún así, buscó la primera arma que se le ocurrió incluso cuando la forma en sombras de NLTH se elevaba sobre él. Disfruté tu lucha. Jadeó cuando Shirou golpeó a Gaebuide contra su pecho y se partió hacia arriba hasta que abrió un camino a través de su corazón y profundamente en su cuello antes de caer de rodillas mientras un Limited Blade Work se desvanecía a su alrededor. Aún así, sostuvo la lanza en sus manos con todo lo que podía, negándose a dejar que volviera a su letargo por el momento. Estaba de nuevo sobre la hierba pantanosa del Grave Manger. NLTH yacía solo unos metros de distancia, sangre negra brotaba y resumaba de su cuerpo mientras luchaba por mantener la herida cerrada mientras apuñalaba a algunos ghouls notablemente humanos más. Luchando por ponerse de pie, Shirou tropezó hacia el antepasado que lo miró furiosamente. Se dio cuenta de que su herida no iba a sanar cuando dejó de intentarlo y optó por arrastrarse más cerca de Shirou, luciendo listo para escupir clavos. Una vez más, una sensación de peligro llena de murmullos de Shirou y NLTH lo confirmó, pero descubrió que no tenía tiempo para escapar sin importar lo que quisiera. Muere conmigo, patético gusano. Se giró sobre su espalda y hundió su daga en su pecho. El arma se volvió roja, luego negra, su empuñadura se deformó de una manera muy familiar y luego explotó mientras NLTH se reía. Shirou aterrizó de espaldas a cierta distancia, mirando hacia una casa suburbana, la luna de sangre desapareció junto con la presencia que traía, y Shirou quería reír. El ancestro estaba muerto por su ataque, o había usado la explosión para huir, pero allí estaba solo, todavía sosteniendo a Gaebuide. El único problema era Avalon. No tenía energía para que la funda funcionara. Se estremeció, y no fue difícil entender por qué considerando el enorme agujero en su pecho. Fue casi nostálgico. Sus ojos se cerraron. Su respiración se entrecortó y luego se detuvo. En su rostro permaneció una pequeña sonrisa de alivio. Shirou se despertó sobresaltado cuando el olor a podredumbre llenó su nariz y el dolor llenó su mente, lamentablemente no podía entender con qué era peor lidiar. Sintiendo sus ojos como si alguien los hubiera pesado con un yunque, solo logró abrirlos un poco y se encontró sentado en algún callejón entre un montón de basura, pero cubierto por una nueva capa de gusanos retorciéndose. Shirou se movió y la sorpresa envió una conmoción a través de él mientras caía de punta a punta sobre la adoquín de abajo. Alcanzando un adoquín, avanzó poco a poco, haciendo una mueca con cada movimiento al sentir las largas heridas extendidas en su pecho y estómago. Pensó mirándose las manos, te juro que mis manos son más grandes que esto. Se encontró a centímetros de sus pies mientras su estómago se revolvía. Y arrojó la bilis y la sangre de su estómago sobre los zapatos marrones del hombre. Shirou intentó mirar hacia arriba, pero descubrió que solo logró darse la vuelta y quedar boca arriba, con un gorgoteo de dolor saliendo de su garganta. El hombre ensombrecido apareció de repente encima de él, con los ojos llenos de preocupación y rebosantes de alegría. «¿Estás vivo?», susurró las palabras con absoluta incredulidad. Fue tan surrealista. Por un momento, Shirou no pudo evitar superponer el rostro de Kiritsugu, su voz y su extrema alegría al hombre. Shirou intentó hablar pero se interrumpió mientras tosía sangre. «Espera, muchacho», dijo el hombre, y Shirou se encontró empujado, mientras sus ojos se nublaban nuevamente. La siguiente vez que se despertó, se encontró en una cama blanda en una habitación con poca luz y pintada en varios tonos de marrón. En la mesita de noche ardía una vela y el aire olía fuertemente a hierbas y medicinas. Shirou gimió. Había estado en suficientes hospitales para saber que no estaba en uno tradicional. Lo cual, si bien no significaba lo peor, sí se lo decía a personas generalmente desagradables y seguras de sí mismas, y el pequeño impulso que recibió de Avalon sería algo que considerarían hecho por su medicina. Él, por supuesto, estaría de acuerdo si permitirles su fe fuera lo que necesitaban, él lo haría. Ese pensamiento lo hizo mirar su cuerpo. Parecía que en casi todos los lugares donde miraba, alguien había envuelto vendas y le dolía el cuerpo. Lo cual, en lo que a Shirou concernía, significaba que la curación no se había completado.
La puerta en el lado opuesto de la habitación se abrió con un chirrido, permitiendo que una niña pequeña con orejas caninas y una tupida cola marrón entrara a la habitación. Llevaba una bandeja con una sola copa. Lord Miach dijo que estarías despierto. Ella dijo. Shirou miró con cautela. Las orejas podían ser cosplay, hasta donde él podía ver, no había caído bajo los efectos de una ilusión. Eso no quería decir que fuera bueno detectándolos. Has estado dormido durante los últimos 3 días, pero ahora pareces mucho mejor. Colocó la bandeja a un lado de la cama y comenzó a revisar los vendajes de Shirou. ¿Dónde estoy? Preguntó Shirou, haciendo una mueca ante la ronquera de su voz. Por la sensación de papel de lija, no había hablado ni bebido nada en días. Estás en las habitaciones de invitados de la familia de Lord Miach. Lord Miach, que asumió era el hombre sobre cuyas sandalias vomitó, pero que, por Taimon, era una familia. Sonaba vagamente italiano, y una pequeña parte de él dijo que probablemente era familia, pero llegados a ese punto, ¿por qué no llamarlo familia? Shirou se incorporó en su cama, retiró las mantas y reprimió un grito. Parecía que de alguna manera tenía piernas diminutas. Espera, pensó, la explosión, me arrancó las piernas y Avalon las está volviendo a crecer. Él se preguntó. Era una razón bastante buena, pero significaba que su equilibrio, así como su centro de gravedad, estaban oficialmente destrozados. Sus posibilidades de llegar a pie a cualquier lugar se habían reducido a 0. Miró hacia la puerta, casi como si esperara que alguien entrara. Cuando nadie lo hizo después de un momento, ella apareció. Entonces, ¿puedes decirme cómo terminaste en el callejón? Ella preguntó. Shirou solo pudo negar con la cabeza. Era la verdad, y considerando que la chica no era humana, conocía el mundo iluminado por la luna. Lord Miach dijo que probablemente no lo harías. Hay algo en el trauma a gran escala que a menudo es inaccesible para la víctima. Traumatismo a gran escala. Era al menos una forma muy adecuada de hablar sobre el estado en el que se encontraba. La puerta se abrió, dejando pasar a un joven con cabello oscuro que parecía casi azul, aunque no tan azul como el de Lancer a la luz de la vela. Y por ciento. Dijo, mirando a la chica, y ella respondió con la misma rapidez. No era un idioma que Shirou hubiera escuchado antes. La niña resopló y se volvió hacia Shirou. ¿De Marcial quiere saber si puedes comer? Ella preguntó. Su estómago casi rugió en aprobación ante el solo pensamiento, y mientras Shirou se sonrojó, los otros dos se rieron y, en poco tiempo, un plato de sopa cremosa estaba frente a él. Olía hermoso, pero Shirou notó una clara falta de sólidos en el plato. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cuánto tiempo había estado fuera para que lo iban a destetar y empezar a comer alimentos sólidos? Así que lo que... Shirou hizo una pausa para aclararse la garganta. ¿Qué idioma habla tu amigo? La niña ladeó la cabeza. Supongo que solo puedes hablar el idioma del lejano oriente. Ella dijo. Estaba usando Koin, nuestra lengua nativa en horario. La forma en que dijo eso le dijo a Shirou que no estaba en Japón, lo había estado esperando ya que la chica podía hablar japonés razonablemente bien, pero cuando el chico entró, bueno, su certeza se partió en dos. De lo cual la segunda opción resultó ser cierta. Agregue los dos hechos de que aquellos con características animales, los no humanos, eran principalmente mitad demonios o elementales, no una especie de híbrido humano-bestia, más o menos pintó un letrero que decía, ninguno de los planetas que conoces. Sin mencionar que tampoco había oído hablar nunca de horario. Era seguro decir que ya no estaba en la Tierra. O al menos no su Tierra. La mente de Shirou se aceleró mientras se concentraba exteriormente en la sopa. Necesitaría un trabajo, alojamiento, comida y acceso a los tomos arcanos que tenían disponibles. De esa manera, podría investigar cómo llegó a donde estaba y descubrir cómo regresar. Después de todo, tenía a alguien a quien encontrar. Entonces, considerando que tenía trazos más amplios. La pregunta era cómo regresar. Podría buscar a Selretch. Intenta encontrar a alguien que pueda manipular el caleidoscopio de este lado. Podría intentar recrear lo que pasó para enviarlo aquí en primer lugar. El problema surgió al encontrar otro apóstol con las mismas habilidades en NLTH en primer lugar.
Una imposibilidad. O podría renunciar a regresar y continuar su búsqueda desde donde estaba. Él suspiró. Sus opciones eran limitadas y, para ser honesto, no le gustaba ninguna de ellas. Aún así, incluso con la ayuda de Lord Miach con sus pociones, tu ritmo de curación ha sido notable. Dijo la niña perro. Shiro hizo una pausa. Aparentemente, estaba en la casa de un noble que creaba pociones curativas. Me curo bastante rápido, siempre lo he hecho. Dijo mientras raspaba lo último de la sopa del tazón. Fue bastante bueno, supongo que Waver tenía razón. Hay muchas cosas que tienen en común la preparación de pociones y la cocina, pensó Shiro antes de mirar a la joven dándose cuenta de que se había perdido un hecho esencial. Soy Emiya Shiro, dijo e inclinó la cabeza lo mejor que pudo, gracias por toda su ayuda. Ella parpadeó sorprendida y se rascó la nuca. Bien, soy Naasa Erisuis, parte de la familia Miach. Dijo el niño mientras salía de la habitación. Sí, dijo Naasa, despidiéndolo con la mano, aunque tengo que volver al trabajo, alguien vendrá a verte pronto. Ah, y asegúrate de terminar tu medicina. Dijo, señalando la copa que había traído. Ella se puso de pie y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella, dejándolo solo en la habitación. Tomando la copa en sus manos, miró el líquido claro que podría haber pasado por agua. Solo el olor amargo y, sin duda, el sabor le habrían dicho que no era agua corriente. Si bien quería dejarlo a un lado porque estaba seguro de que Avalon ya se había ocupado de sus heridas y de cualquier infección que pudiera haber llegado a su cuerpo, lo habían hecho para él, y si querían envenenarlo, lo harían. Ya tendría tiempo suficiente para hacerlo. Después de otro momento de vacilación, inclinó la copa y se la sirvió en la boca. Su rostro se contrajo. La amargura apenas empezaba a cubrirlo. Mientras miraba alrededor de la habitación, tratando de concentrar sus pensamientos en una tarea que cada vez se hacía más difícil, el sueño se apoderó de él. Se despertó sobresaltado. La habitación estaba a oscuras. Era evidente que había dormido todo el día. Shiro se quitó las mantas y puso los pies en el suelo. Hasta donde él podía ver, Avalon había hecho su trabajo y Shiro estaba lo más sanado posible. Caminó hasta el lado opuesto de la habitación, hacia un espejo de cuerpo entero colocado contra la pared. Tan pronto como vio su reflejo, Shiro se quedó boquiabierto. No solo era un desastre de vendas, sino que lucía como cuando era un niño de todas las cosas. Un escalofrío recorrió su espalda cuando una consideración secundaria se abrió paso en su mente. ¿Había muerto? No le sorprendería, todo muere eventualmente, y esa fue una explosión masiva que NLTH había provocado. Entonces, ¿cómo funcionó? Dado que él había negado el trato que le ofreció Alaya, se aseguró ella de que su alma fuera desviada a otra parte. Explicaría por qué él no se reencarnó de manera más tradicional, pero ¿tenía ella siquiera ese poder? En teoría, los contraguardianes defendían la casa. Por supuesto, incluso después de conocer a un contraguardián, no tenía esa respuesta. No importa, ¿dónde lo dejó eso? Sus necesidades no habían cambiado, pero los objetivos de Shiro se habían reducido para continuar su búsqueda desde aquí. Paso 1, sal del edificio. Puede que haya renacido en otro mundo, y los magos en este podrían no hacer las cosas que los de su mundo harían, pero aún así era mejor pecar de cauteloso. Si se equivocaba, podría volver y disculparse. Paso 2, subconjunto, ropa, lo que le tenían no era más que un par de pantalones cortos y capas de vendas alrededor de su pecho. No había manera de que pasara desapercibido. Paso 3. Descubrir todo lo que pueda sobre el mundo. No podía identificarlo, pero algo en el mundo se sentía mal, y el maná ambiental eclipsaba su vida anterior casi 3 veces. Paso 4, comida, alojamiento y refugio, nada de lo que encontraría importaría si no pudiera conseguir las cosas necesarias para sobrevivir. Mientras abría la ventana para ver si había alguna alternativa para vestirse en lugar de ir a la casa del mago, el crujido de la puerta le alertó de que no estaba solo. No creo que debas moverte todavía, joven.
dijo un hombre pálido con cabello largo azul oscuro, vestido con una túnica negra y una estola bronceada, mientras entraba a la habitación. Nadie jamás adivinaría que el hombre era un señor con súbditos por la forma en que se comportaba. Sin embargo, Shirou no podía ignorar el hecho de que el acento del hombre era perfecto. Shirou no pudo evitarlo. Inclinó la cabeza. Todo en el hombre gritaba de paz y curación. Lo siento, dijo, y Shirou descubrió que realmente lo era. Recordó la voz, la sonrisa alegre, incluso los zapatos que había cubierto con su bilis. Nada de eso ahora. Solo estoy aquí para ver cómo te va. Él sonrió y señaló la cama. Shirou obedeció. Aunque parecía normal, algo en él estaba fuera de lugar, como si hubiera algo más. Algo que Shirou no podía identificar. Mientras comenzaba a desatar las vendas de Shirou, habló. Naasa me dice que no recuerdas cómo llegaste al callejón. Shirou descubrió que no quería mentirle al hombre. Había sido bastante agradable. No, me desperté allí un momento antes de vomitar sobre tus zapatos. Lo siento. Miacha sintió, esas cosas son normales. Los recuerdos pueden volver por sí solos con el tiempo, todos a la vez, o incluso nunca. Ahora, ¿dónde puedo encontrar a tus padres? Me gustaría llevarte con ellos lo antes posible. ¿Cómo puedo? Se encogió de hombros, mis padres murieron en un incendio hace mucho tiempo, dijo Shirou. Miach se puso impasible cuando terminó de quitarse las vendas. Bueno, ¿cómo llegaste a horario entonces? De nuevo Shirou se encogió de hombros. No tenía la más mínima idea del método exacto de su llegada, seguro que tenía algunas teorías, pero en el mejor de los casos, estaban tan a medias como sus habilidades como mago. Entonces eres huérfano. Fue entonces cuando Shirou se dio cuenta de que había alguna forma de compulsión allí, algo que lo obligaba a responderle al hombre con la verdad. Una táctica furtiva. Shirou asintió. Era la verdad y, para colmo, 2 veces más. Si había algo que había aprendido al observar los tratos de Rin, la verdad era subjetiva, y cuanto más permitías que la otra persona pensara que sabía la verdad, menos preguntaba. A la gente le gustaba dar sus propias respuestas. Bueno, ya me puse en contacto con la familia Astraea. Miach dijo. Estoy seguro de que descubrirán quién te dejó en ese estado. De hecho, parecía creer eso. Aún así, Shirou estaba empezando a entender las cosas un poco mejor, al menos un poquito. La familia Astraea parece ser investigadores o una fuerza policial de algún tipo. Por el leve olor en el aire y las medicinas que le habían traído antes, parecía que la familia de Miach eran curanderos o alquimistas. Aunque todavía tenía que preguntarse si Astraea era tan diferente como Miach. ¿Puedo preguntarte si estás bien? Parece que algo te está molestando. Dijo Miach. Shirou se congeló, tratando frenéticamente de encontrar alguna manera de evitar la pregunta incluso cuando su boca comenzó a moverse. ¿Qué eres? ¿Te sientes diferente? ¿Qué clase de mago eres? De todas las cosas que Miach esperaba que dijera, esa no estaba en la lista mientras miraba a Shirou con no poco asombro. Supongo que no me he presentado, ¿verdad? Soy Miach, dios patrón de esta familia. Sin embargo, no sé qué es un mago. Un dios, ese sentimiento de otro mundo tenía mucho sentido con esa información. Pero un dios. El corazón de Shirou latía aceleradamente en su pecho. Los dioses eran seres volubles que gobernaban a la humanidad y arruinaban vidas mientras las personas no eran más que muñecos. También explicaba la compulsión. No quería nada más que girarse hacia la cabecera y ver cuál duraba más, la madera o su cráneo. Lo único que lo detenía era saber que no podía hacer nada al respecto. Simplemente tendría que aceptarlo. Su mundo todavía estaba firmemente arraigado en la era de los dioses. Un mago es un usuario de magia, dijo Shirou. ¿Qué más podría decir? Un mago era una nube que ganaba inteligencia. Algo le decía que incluso si pudiera mentir y pudiera saber lo que estaba pasando, el dios se daría cuenta. Miach asintió, sus ojos se arrugaron a los costados, me imagino que eso explicaría tu sorpresa. De nuevo asintió. Bueno, joven Emilia, te recomiendo que descanses aquí por la noche.
Mañana, como parecías haberte recuperado en su mayor parte, te instalaremos en tu nuevo alojamiento. Hizo una pausa, luciendo más que un poco aprensivo antes de continuar, a menos, por supuesto, que quieras unirte a mi familia. Shirou se sacudió, desconcertado, uniéndose a la familia de un dios, probablemente era algo que sucedía con bastante frecuencia en este mundo, pero Shirou no tenía idea de cómo empezar a responder. Hubo algunas ventajas. Su cuerpo estaba al borde de la muerte cuando se encontró allí, así que alguien se lo había hecho. Unirse a una familia podría ayudar a evitar que esto vuelva a suceder, al menos hasta que pudiera defenderse. Además, podría aprender a curar. Por otro lado, solo porque hubiera una opción frente a él no significaba que fuera la única, y sería un tonto si pensara que así era. Por lo que sabía, podría ser más adecuado decir curación en lugar de luchar. Aprecio la oferta, Miyach-sama, dijo Shirou, inclinando la cabeza, pero me gustaría algo de tiempo antes de poder responder si estás de acuerdo con eso. El dios sonrió, por supuesto, por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Parecía listo para continuar, pero fue interrumpido por un suave golpe en la puerta antes de que una cabeza se asomara, revelando que era la perrita Naasa. Lord Miyach, un león Ryu, está aquí para ver al niño. Se suponía que no vendrían hasta mañana, murmuró Miyach. La puerta se abrió, revelando a una elfa rubia con ojos azul cielo, parecía joven, pero Shirou no estaba seguro de si ese era el caso. Después de todo, los elfos de los mitos no tenían edad. Llevaba una capa verde con una capucha con forma de flor, una camisa blanca y pantalones cortos verdes. Disculpas, Lord Miyach, nuestra fecha de exploración se adelantó, por lo que el resto de nuestras citas también tuvieron que hacerlo. Veo. Miyach dijo y se puso de pie, no tengo ningún problema con eso mientras el chico no lo tenga. Shirou se puso de pie. No tenía sentido posponerlo. Si pudiera conseguir algo de ropa. Tenía un par de pantalones blancos y una camisa blanca suelta que casi le quedaba grande en poco tiempo. Habían llegado a la puerta cuando Naasa llegó corriendo sosteniendo una pequeña canasta cubierta. Algunas pociones y empiezas a sentirte mal y algunos bocadillos. Dijo a modo de explicación. Después de despedirse, el elfo sacó a Shirou de la casa y salió a la calle. Ella le hizo las preguntas habituales. ¿Sabía él quién era? ¿Sabía quién lo atacó? ¿Sabía cómo llegó a Horario? Shirou les respondió a todas lo mejor que pudo. Su nombre era Shiro Emiya, no sabía quién lo atacó y no tenía idea de cómo llegó aquí. Bueno, algunos de nosotros nos quedaremos aquí durante la expedición. No es frecuente que un niño esté a punto de ser asesinado. Hizo una pausa, se llevó una mano a la boca y abrió mucho los ojos. Mis disculpas, Emiya. Shiro negó con la cabeza. No vale la pena molestarse por ello. Él dijo eres un niño extraño. Curiosamente, Shiro no pudo evitar tomarlo como un cumplido. Lo extraño no era algo malo en lo que a él respectaba. Mucha gente en Fuyuki había tenido algo similar antes. Útil pero extraño. De buen corazón pero extraño. Etc. Los guió por las calles, señalándoles lugares importantes, la calle de Dalo, donde estaban las mejores croquetas de la ciudad, y cualquier otra cosa que considerara importante. Al final, se detuvieron frente a las puertas de un edificio destartalado. Aquí es donde te quedarás. Dijo antes de tomarlo por el hombro y guiarlo calle abajo hacia el final de la cuadra, hablando todo el camino. El domicilio quedó bajo investigación debido al alto número de vueltas que tuvieron. Querían que él vigilara las cosas y ayudara a mantener la calma a los otros niños cuando ocurriera la redada. Fue peligroso. Si alguien los sorprendiera mirándolos o algo por el estilo, todos podrían estar en peligro. Shiro asintió. Ayudaré. Él dijo. Shiro se había tomado bastante bien su nueva vida. Seguro que estaba en un orfanato, pero tenía un trabajo que pagaba lo suficientemente bien como para poder empezar a ahorrar. Es lo que está haciendo ahora mismo. Se movió por el bosque, manteniéndose agachado, mientras no buscaba nada específico. Sería un tonto si deambulara con los pies fríos y perdiera la oportunidad de recolectar algo de comida real.
Sumado al hecho de que la hierba que estaba buscando olía a una variación de menta, no le sorprendería que a los animales del bosque les gustara tanto como a los humanos. Shiro encontró la hierba silvestre en el lado opuesto de un árbol que crecía a lo largo de la orilla del río, y con un hábil pellizco justo debajo de las hojas inferiores, la arrancó. Poco a poco, la pequeña cesta que tenía a su lado empezó a llenarse. No vio ciervos ni cerdos salvajes, pero sí ensartó algunos peces con ramas en las que utilizó modificaciones. El movimiento de la hierba detrás de él hizo que Shirou se girara para nivelar su lanza alterada. No era uno sino tres, cada hombre con muchas cicatrices y al menos algunas canas. Cada uno sostenía un vasto garrote de madera. La historia de las armas no fue nada fantástica. Los matones los habían tallado la noche anterior. La única pelea que tuvieron en su haber fue un fauno herido, al que cada uno se turnó para golpear para asegurarse de que los demás habían hecho bien el trabajo. Sus dueños, exaventureros. Expulsado de la familia ganesa. Gyanmot, Torek Basendite y Krasbandirot. No es seguro para pequeños como tú deambular por el bosque. El de la derecha gruñó. No es seguro para nadie, de hecho, no por aquí. Añadió el del medio con una amplia sonrisa, mostrando que le faltaban varios dientes. El tercer hombre, Kras, se limitó a apretar los dientes y reírse. Shirou casi hizo una mueca. Sin su falna, estos hombres no serían un problema ni siquiera para los aventureros más débiles. Peor aún, no iban a dejarlo ir sin luchar. Su lenguaje corporal, más o menos, gritaba lucha. Aunque algunas de las unidades de sus circuitos mágicos no se desbloquearon después de su renacimiento, no representaban una amenaza. Aunque Shirou no bajó su lanza, les sonrió. Solo estoy recolectando hierbas para la familia Miach. Les aseguro que estaré bien en el viaje de regreso, dijo. La familia Miach, ¿verdad? Bueno, estaremos encantados de entregártelos. Solo entrégalos. Dijo el primer hombre que habló. O simplemente podríamos llevárnoslos, ¿verdad muchachos? Los tres se rieron. Shirou respiró hondo y comenzó. La energía mágica se extendió por su cuerpo, empujando sus músculos, huesos, órganos y sus sentidos al máximo de su capacidad. Él sabía lo que venía. Estaba tan claro como el día. Ajustó su pierna, listo para abalanzarse, y se agachó cuando el primer hombre, Gyant, se abalanzó hacia su cabeza, saltó hacia atrás para evitar un golpe hacia abajo y golpeó con el extremo de su lanza el pecho del tercero que se había movido detrás. A él. Shirou giró su lanza y la estrelló contra la barbilla de Kras, enviándolo al suelo con un fuerte gemido de dolor. Los otros dos no se detuvieron sorprendidos. Al menos mantuvieron las prioridades que habían adquirido al aventurarse. A menos que tu equipo esté en peligro de muerte, prioriza al enemigo e intenta llevar la confrontación a otra parte, para que no sea una carga. Vinieron y Shiro atacó. Clavó la punta de la lanza en el hombro de Torek. El hombre gruñó pero agarró la lanza, tratando de sostenerla y, por extensión, a Shiro en su lugar. Sin embargo, Shirou tenía otros planes. Siguió empujando la lanza hacia adelante, enviando al bandido hacia atrás y permitiendo que el garrote que Hyland lanzó hacia su cabeza fallara por completo. Dando medio paso hacia adelante, Shiro atravesó la rama tan cerca de Torek como estaba dispuesto a llegar con su palma y rompió el pedazo que le quedaba sobre su rodilla, dejándolo dos pedazos de madera un poco más grandes que su antebrazo y continuó su ataque. El trozo de su mano derecha chocó contra la pierna de Torek, y por el grieta, supo que se había roto la pierna. Lo sabría incluso si no lo hubiera escuchado, considerando la protuberancia blanca que se elevaba de la pierna de su enemigo. Finalmente, quedaron solo él y Gyant, quien, para su crédito, aunque miró entre sus camaradas caídos, parecía listo para continuar. ¿Qué eres, muchacho? ¿Algún dios insignificante te permitió entrar a su familia? Escupió la palabra como una maldición. Shirou podía ver cómo pensaría que, por supuesto, lo que él logró también y por encima de lo que otros niños de 10 años, incluso con entrenamiento, podrían lograr. Así que tener una falna propia explicaría muchas cosas. Aún así, dos cosas le impidieron responderle al hombre.
Shirou no era muy partidario de mentir en primer lugar y segundo, hablar en medio de una pelea es un pecado. Su respuesta fue una carga y fue recibido por la desesperada carrera de Gliant, gritando y luciendo listo para intentar partirlo en dos, incluso si todo lo que llevaba era un garrote. Shirou se empujó más rápido, apareciendo en la guardia del hombre, y blandió sus espadas improvisadas. Uno chocó con la ingle de Gliant, el otro con su sien. Estaba inconsciente antes de que su cuerpo tocara el suelo. Shirou se tomó un momento para recoger las hierbas que habían saltado de las cestas durante la escaramuza y miró a los hombres caídos. Una vez, la gente común de Horario los consideraba héroes, desafiando las mazmorras y cazando monstruos, ahora eran ladrones, tomando todo lo que podían. Escupió al suelo. No había nada peor que un héroe maltratado. Buscando entre la vegetación descubrió que buscaba un matorral de zarzas y se puso a trabajar. Los ató de pies a manos y de pies a pies. Lo suficientemente apretados como para que, si se movían, las espinas perforaran, pero lo suficientemente flojos como para que solo ejercieran presión sobre la piel. La baja. Bueno, agregó otra parada antes de que pudiera dirigirse a la familia Miach para vender sus hierbas. Tan pronto como estuvo seguro de que no irían a ninguna parte pronto, asintió para sí mismo. Luego se fue de nuevo. Casi corrió de regreso a Horario y le hicieron señas para cruzar las puertas sin la menor pregunta. Una ventaja de adentrarse en el bosque en busca de hierbas, supuso. Al cabo de 3 calles se detuvo ante una antigua casa de madera. Para la mayoría, era un edificio destartalado. Las tablas se estaban desprendiendo del edificio, los cristales rotos, sin duda había visto días mejores. Había logrado una pequeña sección que rodeaba la puerta, y Shirou planeaba hacer un poco más de reparaciones tan pronto como pudiera. Señorita Canes, tengo algo de pescado para usted. Shirou llamó mientras golpeaba firmemente la puerta. La señora Canes era una mujer mayor cascarrabias con manchas hepáticas que pasaba todo su tiempo en su telar creando tapices y alfombras. En más de una ocasión, Shirou se había sentado con ella mientras trabajaba contando historias de Horario 50 años antes. El conocimiento, al menos para Shirou, no tenía precio. Por supuesto, ella había perdido a su esposo en el calabozo años antes y no podía trabajar tan rápido como antes, por lo que durante los años hasta que las ganancias disminuyeron hasta que a veces apenas tenía suficiente para comer. Entonces, cuando Shirou lograba conseguir algo, le daba al menos una parte y hacía algunas reparaciones cuando podía. Pasos atronadores y el crujido agudo de madera contra madera se combinaron en un sonido que era exclusivo de la señora Canes al caminar. Ella abrió la puerta y lo miró, su ceño cada vez más profundo y su frente más arrugada. De nuevo, ¿verdad? Ella gruñó antes de regresar por donde había venido. Shirou sonrió. Tenía trabajo. Era la única razón por la que no lo recogería en la puerta. Pon lo que tengas en la cocina y vete. Shirou no dijo nada, sabiendo que si lo hacía, entonces ella podría decirle que se fuera, y simplemente la ignoró, o al menos la ignoró parcialmente. Colocó el pescado en la cocina y siguió preparándolo hasta que solo necesitaba cocción. Después de lo cual, revisó su material de madera, sus carretes de tejido y repasó la primera y la última parte del trabajo interior que había realizado. Pisos en su mayoría reemplazados. La veré en 1 o 2 días, señora Canes. Shirou llamó mientras cerraba firmemente la puerta detrás de él. La siguiente fue la familia Miach. Después de llamar a la puerta, no fue recibido por el rostro amistoso de Nasa como esperaba, sino por un joven al que nunca antes había apostado. Tenía un corte de cuenco marrón, ojos verdes entrecerrados y un ceño perpetuo según las líneas de su boca. Supongo que eres tú con quien Nasa dijo que estaría. Preguntó y se frotó los ojos. Shirou le tendió la bolsa de hierbas. No eran valiosos, no como los que las familias reunieron en el calabozo, pero alguien necesitaba recolectarlos y Shirou necesitaba los ingresos. Además, incluso las hierbas utilizadas para el té tenían sus usos. Bien. Le quitó la bolsa a Shirou, sacó una bolsa de algún lugar justo dentro de la puerta y la puso en las manos de Shirou. Cuéntalo si quieres.
Shiro ató la bolsa a su cinturón, no es necesario. Lord Miyachi y su familia no engañarían a nadie. Con un gesto cortés, Shiro avanzó calle abajo. Shiro miró al sol y hizo una mueca. Estuvo allí un poco más de lo que pretendía y salió corriendo. A través de callejones, trepando muros hasta llegar a las oficinas principales de la familia Astraea. Estaba casi vacío, con un conjunto de celdas a un lado para albergar a delincuentes genuinamente violentos antes de que alguien los juzgara. En la parte trasera había un grupo de escritorios, encima del cual colgaba un tapiz que representaba el sello de la familia Astraea, el punto de apoyo de una balanza rodeado por 4 alas. Un escritorio en el centro de la habitación era un escritorio ocupado por un payún de cabello rosado. Oye, Pipsqueak. No me digas que has estado jugando como miembro de Astraea otra vez. Ni siquiera levantó la vista de donde estaba sentada, limpiándose las uñas con una pequeña daga. Shiro asintió, pero no es que vaya a buscar a esta gente, dijo con un gemido. Excepto ese tipo de la familia Soma, el ladrón que apuñaló al niño que estaba usando como escudo. El loco que clavaba ardillas en las puertas de las personas. La lista continuó con al menos 8 elementos más durante el minuto siguiente. Bueno, esta vez no lo hice. Los matones vinieron a mí. Repasó lo que sucedió en el bosque y, a lo largo de la historia, una pequeña vaina palpitaba en su cabeza y se hacía cada vez más grande a medida que pasaba el tiempo. Cuando Shiro terminó, sacó un mapa y le pidió que marcara la ubicación. Mocoso, la próxima vez que esto suceda, llévaselo a los guardias. No tenemos la mano de obra para empezar a cazar bandidos fuera de la ciudad, incluso si están atados. Shiro asintió. Tenía sentido, con solo 11 miembros, en el lado más pequeño en lo que a la familia se refería, y difícilmente podrían estar en todo horario incluso si una buena parte de sus miembros no estuvieran explorando la mazmorra. Lo tendré en cuenta, Lyra. Sería muy útil tenerte cerca, ¿sabes, Pipsqueak? Al menos si tuviéramos una docena de miembros adicionales y algunos más de ti. La payún de cabello rosado mientras fallecía desde el escritorio. De todos modos, le enviaré un mensaje al guardia para que alguien pueda ir a encargarse de los bandidos. En algún momento, Shiro habría presionado para obtener más información, específicamente lo que implicaba cuidar. Era un hábito que había disminuido en los últimos meses a medida que conocía a la familia. No actuaron como niños con un poco de poder, lo cual no debería haberlos sorprendido. Eran la familia de una diosa de la justicia. Gracias, Lyra, te lo debo. Por favor, camarón, ya me debes más de 20, dijo Lyra riéndose y lo ahuyentó de la oficina. La última parada del día de Shiro, un edificio cercado con una pequeña sección del techo se ha derrumbado. Los observadores se dispersaron por el patio, cuya puerta roja estaba adornada con una calavera de pájaro de metal a modo de aldaba. Era su casa. El hogar para niños Gendamirk. Un lugar que, si hubiera suerte en el mundo, habría sido cerrado tan pronto como abrió. Con 4 habitaciones, 6 niños y 3 adultos para cuidarlos, no había suficiente espacio para nadie. El dinero siempre era escaso, y lo que cultivaban en el exiguo jardín que tenían casi se estaba pudriendo en la vid. Shiro miró hacia el sol notando su posición medio oculta por el horizonte y suspiró. La cena fue al atardecer. Si alguno llegaba tarde, no le daban de comer. De todos modos, no es que hubiera espacio en la mesa para que todos comieran a la vez. Shiro Emilla. La matrona, Gresirk, una mujer corpulenta con antebrazos de músculos sólidos, debido a su constante acarreo de niños, o balanceándose sobre el enorme rodillo como una loca cada vez que veía un ratón. Lo cual era bastante frecuente. Agarró a Shiro por la oreja tan pronto como él cruzó la puerta y lo arrastró hasta las escaleras. No sé por qué nos molestamos en aguantarte. Te levantas tarde la mayoría de las mañanas, tarde para casi todas las comidas que no cocinas, los otros niños tienen que trabajar más duro para tomar el relevo que dejas. Él no dijo nada. La matrona tenía razón, aunque tuviera sus razones. A altas horas de la noche, se dirigía al lugar más remoto de la propiedad al que tenía acceso, el techo, y trabajaba en su magia. Era abrir explícitamente su circuito sin alterar sus nervios.
Fue un proceso lento y solo había logrado 5. Llegaba tarde a las comidas porque trabajaba gran parte del tiempo, lo que generalmente significaba que los demás tenían que tomar un respiro, aunque Shirou se aseguraba de reservar suficiente tiempo para hacer la mayoría de ellas. Al final de su diatriba, Shirou decidió hacer todas sus tareas. No porque ella le gritara, lo que sucedía muy a menudo sin importar lo educado que fuera, sino porque estaba seguro de que los demás también habrían recibido una reprimenda. Probablemente incluso castigos que no merecían. Por su constante falta de voluntad para cumplir con sus obligaciones, todos los niños aquí renunciarán a su cena. Como ese. Shirou asintió, sí, señora. Dijo incluso cuando comenzó a tratar de calcular cuánto pescado atraparía para cada uno de los niños. La mujer siempre intentaba que los niños se enfrentaran entre sí y ahorraran para un solo caso. Ella había fracasado. Ella casi empujó a Shirou adentro, y Shirou entró en su habitación llena de 4 literas, una sola mesa en el centro de la habitación y una ventana. Estaba lleno de un adolescente con una armadura de madera completa a través de la ventana de vidrio frente a él blandiendo una espada de madera, repitiendo continuamente el mismo ataque sin cesar. Klaus Leiner, el chico que estaba tan interesado en ingresar a la familia Loki. Porque, como él diría, la familia Loki es la mejor. Aunque Shirou estaba bastante seguro, Klaus se aceptaría cualquier familia que lo aceptara. Todos los niños en la casa de Irk querían unirse a una familia tan pronto como pudieran, ya que una familia a menudo tenía habitaciones y demás para los miembros. Por lo general, si no eran aceptados a los 13 años, simplemente salían corriendo y buscaban el lugar donde estaban contratando. Algunos incluso van tan lejos como para ir a Belith Babylon y otros lugares del distrito de entretenimiento. La vida en este mundo era un poco más dura que la anterior. Esa noche, los ruidos del estómago de su compañero gimieron hasta bien entrada la oscuridad cuando Shirou estuvo seguro de que los cuidadores estaban dormidos, y luego se trasladó a la cocina y se puso a trabajar. Mientras Shirou comenzaba a cocinar, notó por el rabillo del ojo a una mujer esbelta con largo cabello morado y un sencillo camisón de lana gris. Aunque siempre se reía entre dientes cuando decía su propio nombre, Lady Gale era una mujer amable y siempre miraba para otro lado cuando él cocinaba para los niños fuera de horario, especialmente si le dejaba una porción propia. Él asintió levemente y volvió a sus deberes. No era nada especial. Una rebanada de pan y estofado de pescado y una taza de agua para cada uno, pero sus compañeros lo tomaron y se lo comieron agradecidos. A las 2 horas de comenzar, todos habían terminado la comida, una vez que Shirou devolvió la cocina a su estado original y todos se fueron a la cama. La única evidencia que quedó fue un plato de estofado, una rebanada de pan con mantequilla y una taza de agua en el mostrador. Ninguno de los cuales permanecería allí por la mañana. Nota del autor. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Fue una maravilla escribir. Ahora, esta es la historia por la que voy a reemplazar a Force of Will dentro de la rotación en los próximos meses. ¿No te gusta? Únete a mi Patreon y házmelo saber. Al final de cada rotación de mis historias, mis patrocinadores ahora podrán dictar qué capítulo / historia se actualiza a continuación. La excepción es esta historia, al menos hasta el final de la competición. Omake. Sugerido por un amigo una noche cuando trabajaba hasta tarde. Título. Las muchas muertes de Shirou Emiya. Escena 1. La noche era cálida, casi irracionalmente, había pasado una semana desde que había matado a NLTH, y aún así, no había logrado volver a estar en forma para luchar. Avalon había logrado curar todo el daño que había sufrido, pero casi parecía haber algo más, algo dejado atrás por esa explosión final de energía que arruinó sus circuitos, dejando a todos y cada uno de ellos dañados, fracturados, rotos. Su estómago retumbaba y se revolvía, rogando por comida pero advirtiéndole que no comiera, que si lo hacía, no la retendría por mucho que lo intentara. Honestamente, tenía que ser similar a lo que sentían las personas resfriadas. O al menos supuso que no tenía buen recuerdo de una comparación a la que recurrir. Se levantó de la cama, que, aunque agradable, era mucho más suave que su futón y le hacía casi imposible dormir.
Aún así, era mejor que nada, considerando que había pasado 2 días arrastrándose para llegar allí. Al abrir la puerta, vio su objetivo, el lugar que le proporcionaría el sustento que necesitaría para pasar el tiempo hasta recuperarse por completo. Una máquina expendedora. Su desventaja más importante fue que incluso en medio de un verano como el que estaban, no ofrecía más que opciones interesantes. Gachas calientes, sopa de tomate, café, etc. Nada que Shirou quisiera particularmente. Dio un paso y chasqueó los dientes ante lo extrañamente incómodo que se sentía, como si un trozo de su pie, que seguramente era así, lo había comprobado 2 veces, hubiera desaparecido. Se aferró a la barandilla mientras bajaba las escaleras, paso a paso, mientras la extraña sensación crecía, casi como si una nube de muerte segura lo hubiera envuelto. El problema surgió cuando tuvo que hacer su pedido, no tenía monedas encima y no era como si las máquinas expendedoras estuvieran en condiciones de ofrecerle un trato, ya que eran máquinas. Retrocediendo, golpeó el costado del dispositivo y presionó el botón de su elección. En lugar de sopa de tomate, pidió crema de champiñones. Golpear la máquina no era la opción más honesta, pero hizo todo lo posible para pagar cualquier pérdida que pudiera haber ocurrido al arreglar la habitación en la que se hospedaba. Tablas del piso sueltas, un poco de electricidad y cosas por el estilo. Mientras daba su primer paso después de un largo trago de sopa, Shirou regresó hacia las escaleras, con la intención de dormir al menos un poco más. Estaba tan concentrado en la idea de regresar a su habitación, terminar su sopa y hacerse un ovillo hasta que el mundo a su alrededor volviera a sentir que las cosas estaban nuevamente en el lugar correcto, que no notó la canica que había estado jugando más temprano ese día. Su talón golpeó el mármol y Shirou resbaló y giró mientras intentaba recuperar el equilibrio. En vano. Trató de concentrarse en las espadas con su canica de realidad mientras la gravedad pasaba factura y una vez más falló. Su espalda golpeó la acera, su cabeza golpeó el pavimento y el mundo a su alrededor comenzó a girar. Sabía que Aval se haría cargo del daño a su cuerpo. Aunque no estaba nervioso, estaba preocupado, lo que solo creció cuando Shirou descubrió que no podía moverse. Un fuerte estruendo llamó su atención y dirigió a Shirou hacia un barrendero que se acercaba. Shirou se obligó a moverse, aunque fuera ligeramente, para apartar su cabeza del camino. No funcionó. No podía mover nada. Los minutos se redujeron a segundos, y Shirou cerró los ojos, concentrándose en su propio origen lo mejor que pudo mientras el barrendero pasaba junto a él. Shirou exhaló un suspiro de alivio cuando el conductor redujo la velocidad hasta detenerse unos metros más allá de él. Un momento después, una sombra surgió de las luces rojas derechas de las luces de marcha y se arrodilló junto a él. Bueno, no te golpeé. Parecía molesto por el hecho. Aún así, los pedidos son pedidos y también tenemos nuestras cuotas. Lo siento. Se levantó y regresó hasta el barrendero, entró y procedió a retroceder con las luces parpadeantes y la bocina haciendo sonar su molesto pico cálido. La barredora empezó a girar. Fue entonces cuando Shirou supo que iba a morir. Su vista se desvaneció, un breve y profundo dolor golpeó su nariz y no supo más. No tenía idea de cuánto tiempo permaneció en la oscuridad total que se convirtió en su realidad. Podría haber pasado un simple segundo o milenios. De cualquier manera, terminó cuando apareció en la distancia una chispa brillante como la primera estrella que parpadea en la noche. Era todo lo que podía ver y estaba creciendo. Cada vez más rápido, se acercó hasta que parecía como si un tren de carga se lanzara hacia él y, sin embargo, no importaba cuánto lo intentara, Shirou no podía moverse. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más confianza tenía. No era un tren en absoluto. Parecía una sala de estar. Y luego estaba dentro, y las luces casi cegaban, el calor del verano impregnaba la habitación, un televisor que reproducía una caricatura risible de un personaje con una cabeza en forma de balón de fútbol se reproducía en un viejo cacharro de televisión. Frente a él había un anciano con una larga barba blanca y una túnica blanca con ribetes dorados sentado mirando y riendo. Shirou se aclaró la garganta y el hombre levantó la vista de su televisor, miró a Shirou, luego a su reloj y nuevamente a Shirou.
Llegas un poco temprano, dijo en un tono alegre que parecía crepitar. Agitó la mano y la televisión se congeló. Entonces, tomó un archivo y lo miró. Esto puede ser un poco extraño, hijo, pero has sido elegido para ser Isekai. Una bola apareció sobre su cabeza y se abrió de golpe, dejando caer un enorme cartel de felicitación y una enorme cantidad de confeti. Shirou parpadeó. Había visto un poco de anime mientras él y Shinji todavía eran algo que Shirou llamaría conocidos. El término Isekai apareció varias veces. Lo que hizo que las palabras del conductor sobre hacer su trabajo tuvieran un extraño sentido. Un hecho se destacó arriba a los demás, algo que tenía que suceder el 90% de las veces antes de que sucediera todo Isekai. Entonces, ¿estoy muerto, eh? No fue tan problemático como esperaba, y Shirou se dio cuenta de que no había logrado el progreso que las chicas esperaban. Al menos era un argumento que evitaría. Odiaba discutir con los dos. Francamente, se unirían contra él hasta que cediera, y entre ellos, Shirou siempre se rendía. Bueno, sí, lo hace un poco más simple cuando el tema, en este caso, sabes lo que está pasando. Renacerás en un mundo donde el maná es vasto, bestias de épocas pasadas deambulan y muchas piden ayuda. Ayuda. Había dicho la palabra mágica al final. Ayuda, la palabra era como kriptonita para Shirou, y descubrió que no tendría problemas para volver a unirse a la pelea. Haré todo lo que pueda, dijo Shirou. Simplemente mueve tu mano o acciona cualquier interruptor o haz clic en un botón de tu aparato y comencemos. Kami-san pareció sorprendido por las palabras de Shirou, y después de un momento de mirarlo fijamente, apartó el archivo y golpeó con el puño el gran botón rojo que había allí. Diviértete, Shirou Emiya. Llamó mientras el mundo parecía desmoronarse. Lo siguiente que supo fue que estaba saltando de la silla en la que había estado cabeceando y su estómago rugió. Se quedó abriendo la puerta y descubrió que estaba soñando. Afuera todavía hacía un calor sofocante y se encontró con un notable caso de déjà vu. Se lo quitó de encima y empezó a bajar las escaleras. Espero que sigas leyendo. El próximo capítulo será genial. En otras noticias, esta historia reemplazará a Force of Will en la rotación por el momento. Aunque será el próximo capítulo el que salga. Los usuarios ahora podrán votar qué historia sigue en la rotación. O si la rotación no cambia. Fate X Danmachi. Escrito en las estrellas. Capítulo 2. Notas de los autores. Gracias a todos mis patrocinadores. Todo eres increíble. Si deseas convertirte en uno de ellos y obtener acceso a los primeros capítulos junto con ficción original, arte y más, puedes dirigirte aquí. Patreon. Escrito en las estrellas por Samurider capítulo 2. Shirou caminó por las calles mirando las ventanas con rejas instaladas en cada tienda y en no pocas casas, para disuadir a los ladrones. Otros edificios fueron quemados y, sin embargo, algunos todavía estaban acurrucados en su interior sin ningún otro lugar a donde ir. Hombres y mujeres aficionados permanecían en las sombras de los callejones mientras grupos más grandes deambulaban por las calles riéndose entre ellos. A veces era realmente difícil creer las historias de horario en días pasados. Como era un lugar feliz pero a veces difícil. El ruido de una ventana llamó su atención sobre el lugar donde se había detenido la pandilla. Estaban sacando armaduras y cuchillos a través de los barrotes. Miró torvamente a la pandilla, no importaba lo mucho que supiera que aún quería correr hacia allí y detenerlos. Para llevarlos ante la justicia. Pero si lo hizo, no estaba seguro de si habían vuelto a esperar, ya sea porque temían que viniera la familia Astraea o porque estaban planeando tender una emboscada a esa misma familia. Si cualquiera de los dos fuera el caso, entonces incluso él podría tener algunos problemas. Por lo que había aprendido de los niveles de los aventureros, por su forma de permanecer, había poco o nada que pudiera hacer. Incluso con el hecho de que había logrado poner en marcha algunos de sus circuitos nuevamente durante la última semana. Solo se le ocurrió una respuesta: unirse a una familia. ¿Pero cuál? Sin Zeus era, la familia de Freya y Loki era la más fuerte, pero algo le dijo a Shirou que no encajaría con ninguno de los dos.
La familia de Festo no estaba fuera de discusión, pero la mayoría de ellos se quedaron en las forjas y los que no lo hicieron no hicieron mucho para ayudar. La familia de Lord Miach era una opción, salían a diario y ayudaban a quien pudieran y ya le habían ofrecido un lugar, pero por mucho que odiara admitirlo, no estaba hecho para hacer la magia que curado incluso si fueran pociones. ¡Craa! Shirou casi fue derribado por la fuerza de la explosión. Buscó en el cielo siguiendo el humo que se elevaba hasta su cola como un rastro que parecía a unas calles de él, cerca de la calle de Luz. Una piedra cayó en su estómago cuando algo se dio cuenta, la calle de Luz estaba cerca de la casa de la señora Kane. Su magia llegó a sus músculos llenándolos, haciéndolos más fuertes, más flexibles, mejores y Shirou despegó. A lo largo de las calles se cerraban las contraventanas y la gente se apresuraba a entrar en los edificios. Shirou subió una escalera que conducía a la calle de Luz, donde el aire estaba cargado con el olor del fuego. «Hey, chico, Ikk», balbuceó un hombre borracho desde su porche. «Date prisa, Ikk». Shirou ni siquiera miró en su dirección mientras pasaba a toda velocidad, sino que se concentró en el humo y las llamas que ondeaban sobre los edificios. Redujo la velocidad a unas 9 casas del hombre donde parecía haber una tienda en un punto que hacía mucho tiempo que había sido tapiada. Al lado había un área de almacenamiento que parecía igualmente tapiada, para aquellos que lo sabían era solo otra escalera a la siguiente calle. Un hecho que Shirou admitiría si supiera que la mayoría de horario probablemente también lo sabía. Atravesó la puerta de una patada y subió las escaleras de 3 en 3. Entonces ahí estaba, un incendio abrasador que rápidamente estaba reduciendo a cenizas las ruinas del edificio donde se había colocado la bomba y otros 3 a su alrededor. Uno de esos edificios resultó ser el que había pasado un poco de su tiempo libre arreglando, uno que pertenecía a la señora Kane. La gente ya estaba formando una fila de cubos para apagar el fuego mientras otros cantaban hechizos y conjuraban un chorro de agua o vientos helados. Shirou pasó volando junto a ellos y se abrió camino a través de la puerta de la señora Kane. Parecía que el fuego había sido contenido en el nivel superior, pero el inferior no había logrado escapar del peligro. Partes del techo se habían derrumbado y el humo había creado una espesa neblina que le hizo toser. Su primera parada fue el salón, donde ella pasaba la mayor parte del tiempo, trabajando o ocupándose de sus propias cosas o simplemente pasando las horas sin hacer nada en absoluto. Cuando entró en la habitación le pareció verla sentada en el sillón con una manta tejida a mano envuelta sobre sus hombros profundamente dormida, pero ella se fue tan pronto como él se movió. La cocina fue su siguiente suposición y allí tampoco encontró a nadie. El solarium, el comedor, la habitación que ella insistió en que usaran cuando él terminó algo que ella llamó sala de entretenimiento. Ella no estaba en ninguno de ellos. El agarre helado que lo había estado apretando con tanta fuerza comenzó a relajarse. Después de todo, era probable que alguien hubiera ido y hubiera sacado a la mujer marchita. Cuando se dirigió al vestíbulo trasero que conducía a su jardín, regresó con venganza. Allí estaba ella, temblando mientras se agarraba a parte de la viga del porche que la inmovilizaba sin aliento para respirar. Ella se relajó antes de que él la alcanzara y mientras se arrodillaba a su lado miró la viga, era la mitad de su ancho y más alta que sus rodillas, su peso era probablemente la razón por la que había durado tanto y si la quitaba no tenía idea del daño que causaría. Aún así, no había manera de que pudiera salvarla si permanecía. Buscando un pulso, Shirou no encontró ninguno. Utilizando el análisis estructural, incluso antes de que le llegara la información, sabía que no iba a poder hacer nada, y tenía razón. 6 costillas aplastadas, una de las cuales le perforó el pulmón, y una hemorragia interna masiva se extendió por todo su sistema. No había nada que él pudiera hacer. Shirou giró sobre sus talones, no habría nadie más en la casa y todavía había más edificios en llamas. Mientras llegaba a las calles, Shirou jugó con la idea de tratar de rastrear un fantasma noble, algo que podría haber podido apagar el fuego, el hacha de Forsetti no era una opción, si bien podía crear agua, no la crearía rápido. Suficiente hecho Edept, por sorprendente que fuera como código místico, solo podía reunir y dirigir el agua que ya estaba disponible.
Ignition Point, sin embargo, la ardiente contraparte de Choedep podría ser el trabajo. Ahora que tenía un plan, necesitaba una forma de entrar, un hecho que se hacía mucho más difícil por las filas de personas con cubos. Escaneó el edificio y, aunque había varias entradas, ninguna de ellas estaba fuera de la vista, lo que le dio tres opciones. 1. Entrar de todos modos y ver si no podía escaparse sin que nadie se diera cuenta. 2. Dirigirse al otro lado del edificio y ver si puede encontrar un punto de acceso allí y, si no, crear uno propio, una propuesta arriesgada aunque solo sea por la razón de que podría haber gente allí de todos modos. 3. Crear una distracción lo suficientemente grande como para que pudiera entrar por la puerta principal sin que nadie se diera cuenta. Esas cosas generalmente involucraban explosiones o dolor y no era algo que Shiro alguna vez estaría dispuesto a hacer. Entonces la opción 1 era. Shiro corrió hacia adelante, usando su pequeño tamaño para deslizarse entre los brazos de la gente, e hizo una línea B hacia la puerta principal. Podía escuchar los gritos detrás de él e incluso un destello púrpura desde la periferia de su visión antes de derribar la puerta principal. Rastreo, encendido. Dijo, sin importarle el humo, que la hoja dentada era de un vibrante color naranja y rojo con un mango negro como el carbón. La herramienta fallida de un mago obsesionado con recrear los efectos de un fantasma de mármol, había sido utilizada 3 veces. La primera, cuando no había fuego presente para ver si se podía utilizar para crear llamas, no se pudo. El segundo con llamas presentes y la daga absorbió todo y ante la orden del mago arrojó el fuego como si estuviera siendo rociado con una manguera contra incendios. El tercer uso no implicó nada más que cocinar la cena del mago, sin embargo, el fuego que escupía no podía reducirse, ya que la tostada se quemó y, en general, se calificó como un fracaso. Eso estaba bien para Shiro, haría lo que él necesitara. Sosteniendo la espada, Shiro la activó presionando su energía mágica en su sistema de espera y comenzó a brillar mientras cenizas y brasas corrían hacia ella como asteroides atrapados en el campo de un agujero negro. Se habría contentado con quedarse allí en el edificio absorbiendo las llamas a medida que llegaban, pero ese plan se fue por la proverbial ventana cuando Shiro escuchó el chirrido de la puerta. Por las escaleras, entre las tablas del suelo, a través de cerraduras y grietas, llegó una masa arremolinada de llamas de color ámbar y cereza, todo ello canalizándose hacia la daga que tenía en la mano. Cuando la daga comenzó a escupir chispas, Shiro se agarró al aire con su mano libre, otra copia de Ignition Point surgió y cayó en su palma y la primera falsificación se desvaneció en la nada cuando la segunda tomó el relevo. Paso a paso avanzó por el edificio, subió las escaleras y atravesó los pasillos, dejando una cortina de fuego detrás de él. Saltó al techo cuando la segunda daga comenzó a arrojar chispas como la primera y con un solo empujón a la imagen en su mente, las ondas rompieron la imagen y el punto de ignición en su mano se hizo añicos como si nunca hubiera existido. El incendio que siguió, por otro lado. Eso no desapareció. Un instante después, la imagen había sido reformada y Shiro sostenía 2 copias de Ignition Point. En ese momento supo que sus posibilidades de pasar desapercibido se habían hecho añicos. El fuego salió de los otros edificios como cintas. La puerta del techo se abrió de golpe y Shiro se giró, allí en la puerta estaban Lyra y una joven de cabello rojo brillante, sin duda otro miembro de la familia Astraea. Lo miraron fijamente o al menos a sus manos y lo que sostenía no era el pelirrojo. Lyra parecía estar en una especie de bucle en el que lo miraba y volvía a las dagas y el fuego que fluía hacia ellas antes de volver a mirarlo. Bueno, nunca he visto una espada mágica que absorba fuego, dijo la pelirroja y eso pareció sacar a Lyra de su sorpresa. Shiro se preparó cuando ella abrió la boca. Maldita sea, chico. ¿No entiendes que es peligroso hacer estas cosas? El fuego no es como un ladrón, ¿sabes? Lyra, ¿conoces a esta niña? Él es el chico que mencioné. El que intentó traer a los bandidos. La atención de Shiro cambió cuando las chispas cayeron frente a su rostro y arrojó la daga al aire mientras alcanzaba detrás de su espalda y trazaba otra.
Lira era una buena persona y si la joven que la acompañaba era parte de su familia, era probable que al menos fuera algo confiable. Pero por lo que había oído de la señora Kane, solo los elfos tenían magia latente. Oh, recuerdo que lo mencionaste. No es él quien vive con. El hecho de que Payún de cabello rosado cubriera la boca de la mujer llamó la atención de Shirou. Estaba la familia Astraea buscando agregar un miembro de las filas del orfanato. Le alegraría el día a alguien. Aunque no notó que ninguna de las chicas practicaba algún tipo de combate. Tendría que prestar un poco más de atención. Las cintas de fuego se estaban volviendo más delgadas y una mirada hacia los otros edificios tranquilizó a Shirou, no era solo porque los otros edificios estaban fuera del radio de las armas. Cuando los zarcillos de fuego finalmente terminaron, Shirou dio un paso y parpadeó cuando el mundo a su alrededor comenzó a nadar. Ni siquiera había dado un paso atrás para corregir su equilibrio cuando el pelirrojo estaba allí para poner una mano en su hombro. ¿Estás bien? Era una buena pregunta, el refuerzo debería haber minimizado los efectos del humo en sus pulmones y el calor del fuego en su ropa y piel. Aún así, se pasó por alto su análisis estructural. La respuesta fue confusa, no le pasaba absolutamente nada. Estoy bien, gracias, dijo Shirou, tratando de alejarse de ella. Aunque tengo que irme. Tengo algunos recados que hacer. Específicamente para el gremio, tal vez sabrían qué hacer con la señora Kane. Si no lo hacían, Shirou sabía que lo resolvería a partir de ahí. Aún no soy un insignificante, dijo Lira mientras se interponía en su camino. Shirou suspiró, sabía que no iba a ser fácil, pero le indicó que continuara de todos modos. ¿De dónde sacaste esa espada mágica? La chica Payún preguntó. Shirou miró su mano y descubrió que, de hecho, todavía sostenía la copia final del código místico y rápidamente se la metió en la camisa, fracturando la imagen en su mente mientras avanzaba, reduciendo el arma nuevamente a energía mágica. Si lo buscaran, no encontrarían nada, lo que podría generar más preguntas, pero sin la espada, no podrían entender cómo funcionaba su magia. ¿Qué espada mágica? Preguntó mientras retiraba su mano. La pelirroja realmente se rió. Lira, tú. Mira. Muy enojada. Ella jadeó entre respiraciones. Alice. La espada mágica. Dijo Lira y continuó, pero Shirou había dejado de prestar atención. Actualmente se preguntaba si debería arrojarse desde el costado del edificio para tener la más remota posibilidad de escapar de ellos. Una idea que rápidamente abandonó. Incluso si tuviera éxito, lo cual dudaba que lo hiciera, confió en la familia Astraea para recoger y tratar con las personas de la ciudad de las que se ocupaba. Sin mencionar que parecían saber dónde vivía. Conociendo a Lira, esa información no fue suficiente y ella dio un paso más para saber dónde dormía. Entonces, ¿de dónde sacaste la espada mágica, camarón? Lo encontré en la guarida secreta de un psicópata que quería controlar la naturaleza junto con otros 7. El tipo quería controlar los elementos y quería usarlo para cortar pan y tostarlo al mismo tiempo. Dijo Shirou. Comenzó a contar mentalmente desde 3 y cuando llegó a 0, los dos comenzaron a reír. Una sensación extraña se apoderó de Shirou junto con el recuerdo de Rin, con una mano en su cadera mientras le golpeaba el pecho con la otra. ¿No lo entiendes, tonto? Si dices la verdad, dudo que alguno de ellos te crea. Después de todo, la verdad suele ser más extraña que la ficción. Volviendo su atención a las damas, Shirou sopesó sus opciones. No había manera de que pudiera escapar de ellos, la bendición que recibieron de su diosa no era una broma, tendría más posibilidades de luchar y no estaba dispuesto a hacerlo a menos que lo atacaran directamente. Algo de lo que estaba bastante seguro no iba a suceder. La pelirroja de repente se tocó la barbilla y se giró hacia Lira. ¿Sabes, Lira, no hay muchos herreros que puedan hacer espadas mágicas de ningún tipo y un arma que absorba el fuego en lugar de lanzarlo? La chica pálida asintió, no será difícil saber quién los compró recientemente. Shirou sonrió, te dije dónde los conseguí, dijo y se dirigió hacia la puerta detrás de ellos. ¿A dónde crees que vas, Shrimpy? Preguntó Lira mientras él se acercaba a ellos.
Pensé que si ibas a detenerme lo habrías hecho, y como estoy bastante seguro de que no he violado ninguna ley, tengo algunos lugares donde debo estar. Después de darles un buen día a los dos, siguió adelante. Aunque cuando la puerta se cerró detrás de él escuchó a Lyra gritar: «No creas que se nos va a caer este camarón». Había pensado que no lo harían. Habría preguntado quién era el responsable del atentado, pero todos ya sabían la respuesta. Malus. Un grupo de dioses y su familia piensan que debido a que fueron vistos como personificaciones del mal durante su tiempo en el cielo, deberían ser malvados en el reino de los mortales. No, el problema no era identificarlos eligiendo qué aventurero era miembro, sino que el problema en sí era doble: encontrar dónde estaban. De alguna manera habían logrado evitar todos los intentos de que su base y otras fueran descubiertas de alguna manera, mientras que la familia Freya y Loki eran oficialmente las más poderosas en horario. Evilus tenía un gran número de seguidores, y la mayoría de ellos se mantenían fuera del radar. Entonces Shiro había comenzado a vigilar la entrada de la Torre de Babel con la esperanza de detectar un arma que le diera alguna pista sobre un miembro de Evilus. Había una verdadera horda de personas que entraban todas las mañanas, pero ninguna de las armas que vio tenía antecedentes con la organización. Lo que llamó su atención, sin embargo, fue la cantidad de personas con grandes mochilas de lona atadas a la espalda llamando a los aventureros partidarios. Nunca imaginó que hubiera tantos aspirantes sin fiestas, no todos podían ser nuevos. «Hola chico», llamó alguien. Shiro se giró y se encontró mirando a un hombre alto y extremadamente musculoso que vestía solo un taparrabos. «¿Estás esperando a alguien o algo así?». Shiro negó con la cabeza: «En realidad, no solo estoy mirando». «Probablemente deberías volver a casa entonces, lo mejor es no estar fuera de casa sin tus padres estos días», dijo con una mueca cuando el hombre extendió la mano, sin duda para alborotar el cabello de Shiro. Shiro dio un paso atrás. El hombre no pareció sorprendido por eso. En todo caso, parecía satisfecho. «Aprecio la advertencia, pero no puedo regresar a casa todavía», respondió Shiro. Fue vago, pero su tono era lo suficientemente duro como para que el hombre asintió y emprendió su camino hacia la mazmorra. «Ten cuidado entonces, chico. Parece que tienes una buena cabeza sobre tus hombros, asegúrate de usarla», llamó por encima del hombro. Antes de que Shiro pudiera responder, un escalofrío lo recorrió y dio un paso adelante, girándose para enfrentar al atacante que sabía que estaba allí. El refuerzo se extendió por su sistema. Lo que enfrentó Shiro no fue un aventurero convertido en secuestrador, sino un niño que sostenía una daga larga. El arma se llamó Justicia. Una extraña hoja de cobre perteneciente a Ash Duran. Había acabado con varios monstruos pero no sabía nada de batalla. Usada solo contra el monstruo después de que fue incapaz de defenderse, la espada de un verdugo. «Escucha, pequeño mocoso», se burló mientras se acercaba cada vez más. «Las ganancias son lo suficientemente escasas como para que una pulga de alcantarilla como tú ocupe mi lugar». Mientras el hombre hablaba, Shiro tenía claro, ya que era un hombre y no un niño, que el poseedor de la justicia era un payún. Un payún muy enojado. Con las manos extendidas hacia los lados con las palmas abiertas, Shiro dio un paso adelante. La espada ya estaba extendida, dándole a Shiro el alcance de su posible enemigo y mostrando la falta general de experiencia de Ash. Para atacar, estaría limitado a la hora de intentar lanzarse hacia adelante o necesitaría retirar el arma y comenzar un nuevo ataque. Ninguna amenaza. «No me di cuenta de que era tu lugar. Y no busco tus asuntos», dijo Shiro. Observó cómo las cejas de Payún se fruncían antes de negar con la cabeza. «No importa si eres un mirón o un partidario, piérdete». «Bien, pero puedo preguntar por qué tantos seguidores no tienen partido». Las fosas nasales de Ash se dilataron. «¿Dónde diablos has estado? Nadie quiere un seguidor fuera de su familia estos días. Los seguidores han estado guiando a sus equipos hacia trampas usando mapas falsos». Se giró y escupió al suelo. «Todos los bastardos pueden pudrirse». Shiro echó otra mirada a los seguidores que merodeaban tratando de llamar la atención de los aventureros.
Ninguno de ellos se esforzaba más que los demás y las pocas dagas que vio eran muy parecidas a las de Ash, utilizadas únicamente en monstruos muertos. Shirou suspiró, no podía creer que nunca pensó que los seguidores eran exactamente lo que necesitaba, o que bien podrían ser los peligrosos. Era bastante común que la mayoría de los seguidores estuvieran en el nivel 1 no tuvieran falna, lo que los hacía fáciles de pasar por alto. También los convirtió en algunas de las mejores personas para recopilar información sin ser notados o para llegar a cosas que otros serían demasiado vigilados para hacer. Después de todo, no era necesario ser de nivel 4 para colocar una bomba o hacerla estallar. Hasta bien entrada la tarde, observó cómo los aventureros entraban y salían de la mazmorra. Los que entraban parecían tener ya un partidario y los que iban rara vez elegían a uno de los pocos que quedaban. De hecho, cuanto más transcurría el día, menos seguidores permanecían en los alrededores, probablemente eligiendo ver si podían mejorar su suerte intentando algo más. Aunque quería esperar hasta tener algún tipo de pista, Shirou se puso en camino, tenía algunas cosas que hacer antes de regresar al orfanato para pasar la noche. Después de mirar hacia el sol poniente, reprimió una maldición y aceleró el paso, no había manera de que llegara tarde. Shirou se movió tan rápido como pudo para recorrer la calle de Dalus hasta llegar a su destino. Un puesto de croquetas. Cuando pasó por allí la semana anterior, el puesto estaba lo más desolado posible y, al ver lo que intentaban hacer pasar por croquetas, no era sorprendente. Shirou no estaba seguro de qué estaban usando como empanizado, pero la carne era carne de rata. Peor aún, esa era su mejor opción. El hombre demasiado delgado cuyo rasgo más definitorio era la mirada de pez muerto en sus ojos, lo miró con alivio mientras se acercaba. Shirou. Me quedé sin masa. Gritó como si fuera el fin del mundo. Aunque era posible que el hombre realmente lo viera de esa manera. Cada día la fila se hacía más larga y ahora normalmente lograba doblar la esquina antes de detenerse. Agregue eso al hecho de que Herc ahora trabajaba alrededor de 8 horas al día y el hombre parecía tan muerto como cuando Shirou lo conoció, aunque esta vez no tenía nada que ver con el alcohol que había estado bebiendo. Entrecerrando los ojos hacia el hombre, Shirou corrigió el pensamiento. No tuvo mucho que ver con su forma de beber. Iré directo a eso, Geo. Dijo Shirou, moviéndose hacia el puesto detrás del carro y preparando todo. Mientras trabajaba, Shirou permitió que su mente divagara. Había demasiados seguidores como para seguirlos en un momento dado, e ir todos los días a observar con la esperanza de encontrar un arma que lo llevara a una parte de Evilus no tenía sentido. Hasta donde él sabía, ni siquiera había ninguna prueba de que el grupo estuviera siquiera afiliado a los partidarios de los transfugas. Tendría más posibilidades de ir al gremio y encontrarse con todos para ver si podía echar un vistazo a las empuñaduras. Algo que los miembros del gremio no permitirían. Supuso que podría intentar atraerlos, pero la idea era solo un poco menos ridícula que las dos anteriores. No había manera de que pudiera garantizar que sería capaz de detener un ataque como ese una vez que había comenzado y que podría provocar que la gente resultara herida. Podría intentar seguir a Alice de la familia Astraea, ella aparentemente tenía enfrentamientos con el grupo o al menos con sus miembros de forma bastante regular. Por supuesto, existía la opción de pagarle a otra familia para que descubriera lo que necesitaba. Lástima que no tenía el valor para siquiera convertir esa opción en una opción. Shirou suspiró, cada idea era peor que la anterior y, sin embargo, ya estaba haciendo un plan para dividir el mañana en 3 lugares. La entrada de la mazmorra, el gremio, y comienza a seguir a Alice. Las malas opciones por malas que fueran, eran buenas opciones cuando no tenía otras. Mientras Shirou se movía para cortar más cebollas, se encontró con que no le quedaba nada para picar. De hecho, la masa estaba terminada. No puedo creer que quisieras dejar Mamma Mías para venir a un carrito de comida. Shirou se sacudió para mirar al hablante, era una mujer alta y con curvas vestida con una armadura gris y una capa negra, estaba mirando a su amiga más baja. La niña no parecía tener más de 14 años e hizo un puchero. Las croquetas están buenísimas, ¿sabes? Además, antes las colas eran más largas.
Nia, ahora mira, Tina cariño. El último lugar al que nos hiciste ir fue mejor que la anfitriona de la fertilidad en un pueblo fuera de la ciudad. Mi barriga estuvo en mal estado durante días. Respondió una chica gato de pelo oscuro. Hubo un resoplido de la primera chica. Bindi, no pienses que nadie aquí no tuvo los mismos problemas de estómago que tú. Estábamos todos atrapados juntos en el calabozo, ¿sabes? Shiro inmediatamente desvió su atención de las chicas que parecían estar a punto de discutir en cualquier momento. Haciendo para volver a concentrarse en la tarea en cuestión, Shiro se congeló mientras por un momento fijaba sus ojos entre la multitud con una chica de cabello rubio y ojos azules. El calor se extendió a través de él, haciéndolo sentir casi más ligero. Luego desapareció, y aunque Shiro se alejó del cubículo e incluso reforzó sus ojos, no la vio. Un hombre alto y musculoso con cabello blanco y orejas de lobo, y una elfa de cabello verde que llevaba una capa igualmente verde, sí. Pero ninguna chica rubia y de ojos azules. Aún así, no pudo detener la palabra que salió de sus labios. ¿Sable? ¿Saber qué? No importa. Shiro, necesito esa masa y un poco más de queso estaría bien. Shiro llamó su atención y se volvió hacia la multitud, quienes parecían perfectamente contentos de mirarlo como si él fuera la causa de todos los retrasos en conseguir su comida. Shiro casi se patea a sí mismo cuando se dio cuenta de que era casi cierto. Agarró la masa preparada, las papas porque estaba bastante seguro de que el hombre las iba a necesitar, y el queso preparado y se dirigió hacia el carrito. Ya viene Gero. Él dijo. Cualquier idea sobre cómo podría haberla visto tendría que esperar. Tenía un trabajo que hacer y muchos niños hambrientos esperándolo. Cuanto más rápido alimentara a la multitud, más rápido podría llevar comida a sus estómagos. Ya era mucho después del anochecer, cuando Shiro regresó a la canasta del orfanato con un brazo, ató la canasta a una cuerda atada en la ventana del otro lado, la única en los dormitorios que casualmente se abrió y se dirigió al edificio, preparándose para una explosión masiva de la matrona. La conferencia no llegó. Podía escuchar a la matrona al otro lado de la casa exigiendo saber qué se debía hacer con respecto a tal o cual cosa y Shiro no iba a dejar que la oportunidad se desperdiciara. Llenó una jarra con agua y subió las escaleras a toda velocidad. En algún momento, los ojos de Shiro se cerraron y su respiración se hizo más profunda mientras pasaba un sueño mayoritariamente tranquilo mientras ella soñaba con algo que él había soñado tan vívidamente durante años. Espadas y batalla, pero no eran suyas, pertenecían a un joven rey de Gran Bretaña. La propia reya de los caballeros, Arturia Pendragon. Su sable. Shiro se despertó con un estrépito y un trueno de pasos. Se quitó la fina manta y escudriñó la habitación. Los demás niños estaban todos despiertos excepto Klause. El niño podría dormir durante una estampida literal. Aún así, no había intrusos en la habitación y, por los numerosos escalones, todavía estaban en los pisos inferiores. Al fondo de la habitación, dijo Shiro, y aunque no era el mayor de ellos, ni el más grande, ninguno de ellos dudó en seguir sus instrucciones. El propio Shiro agarró a Klause, sacó al niño más grande de la cama y lo arrastró hacia el rincón más alejado de la puerta. Luego se sentó entre las dos camas delanteras y respiró hondo. Su energía mágica se extendió por su sistema como la pólvora. Antes de que terminara, los sonidos de los pasos fueron acompañados de palabras. Tenemos a uno de ellos, capitán, estaba tratando de escapar por la parte de atrás. Los nervios que se habían estado acumulando en Shiro se calmaron, la redada había llegado. Aún así, no iba a retirarse. Los niños a menudo eran utilizados como escudos por aquellos que intentaban escapar de los guardias, no iba a permitir que uno de los que estaban bajo su cuidado cayera en ese destino. Sobre todo porque uno de cada 8 sobrevivió. La puerta se abrió de golpe y la matrona Irk entró en la habitación con un cuchillo en la mano. Shiro hizo lo primero que se le ocurrió. Agarró el armazón de la cama a su derecha y lo giró hacia la mujer. Una mancha borrosa se estrelló contra la matrona, sacándola de la trayectoria de vuelo de las camas, continuó en el aire por un breve momento antes de golpear la pared donde se hizo añicos y cubrió el polvo ondulante con astillas.
Shirou se arrojó hacia atrás cuando una masa con púas se enterró en el suelo donde había estado parado. Forjada por las manos de un miembro de la familia Hefesto, era un arma con un equilibrio retorcido, una dualidad asquerosa. Porque era el arma de un héroe, había salvado las vidas de innumerables jóvenes aventureros en los pisos superiores, había aplastado un nudillo de un monstruo llamado Goliat hasta convertirlo en pasta, pero también era la herramienta de un villano. En las oscuras cámaras cerradas donde el hombre había escondido a sus futuras víctimas, había golpeado, desgarrado y desgarrado, a hombres, mujeres y niños por igual. Su dueño, un hombre alto y corpulento con la cabeza bien afeitada y dos cicatrices cruzadas que se encontraban entre la boca y la nariz, Lucian Bart, sostenía el mango con una sonrisa maliciosa plasmada en su rostro. Su corazón tronó en su pecho cuando el hombre sacó una daga de su costado y la arrojó hacia los niños. El arma no era nada especial, no tenía ningún recuerdo excepto el de su fabricación. Sin dudarlo, extendió una mano llamando al mundo interior que esperaba dentro de él y brillantes contornos azules corrieron hacia la espada del trono. El cuchillo se fusionó justo antes de impactar y los dos se alejaron uno del otro y de los niños. Su acto de magia pareció sorprender al hombre. No es que duró mucho cuando volvió a lanzar su arma al aire. ¿En qué familia estás, chico? Necesito saber dónde enviar el cuerpo. Dijo y cargó hacia adelante con un rugido sin esperar una respuesta. Si alguno de los otros niños estuviera en el lugar de Shirou, tal vez incluso Klause, es posible que se hubieran orinado. Para Shirou, era la situación que había estado esperando desde que se recuperó. El oponente era más fuerte que él, más rápido que él, al menos mientras no estaba reforzado, y aunque tenía varios garrotes con púas, nunca recurriría mucho a usarlos. Por supuesto, aunque no fuera mucho, las probabilidades estaban en su contra. Rastreo, encendido. Dijo Shirou. La luz bajó por sus antebrazos y comenzó a girar alrededor de sus manos, se estiró hasta que sostuvo dos espadas con formas reflejadas y colores opuestos, una con un brillo blanco similar a un espejo con nubes, la otra negra como un lobo con un caparazón de tortuga rojo. Como patrón a lo largo de su longitud. Detente ahí, Lucian Bart. El grito llegó con fuertes pisadas cuando 6 guardias entraron corriendo en la habitación inmovilizando al bruto entre ellos. Shirou vio a Bart tensarse y abrió la boca para gritarles que corrieran, pero ya era demasiado tarde. El hombre corpulento ya había comenzado a girar. El arma con púas golpeó al primer guardia, perforando su armadura como si estuviera hecha de papel de seda, la sangre llenó su boca más rápido que su grito, dejándolo hacer gárgaras de dolor al mundo mientras era aplastado contra sus cohortes. Shirou se lanzó hacia adelante mientras Bart completaba el movimiento, saltando en el aire y cruzó las espadas frente a él evitando que las púas lo hicieran parecer la víctima del puercoespín más malo del mundo. Se hizo un ovillo permitiendo que lo empujaran hacia el techo bajo y apuñaló la hoja con forma de espejo en la viga. El mundo se ralentizó y Shirou esperó mientras los milisegundos pasaban mientras el aventurero se orientaba. La distancia era de 1,5 metros, Lucian Bart levantó su garrote en un golpe mientras Shirou caía hacia él. Las púas corrieron para empalarlo y Shirou trajo a Bakuya para encontrarlo. El fantasma se encontró con el acero y el acero se dio la cabeza, partiéndose a su paso. Shirou se giró cuando una daga atravesó el aire hacia él. Atacó a Kansou cortando los dedos de Lucian a la altura de los nudillos. No hubo ningún grito ni reacción manifiesta de dolor y Shirou gruñó cuando un pie lo golpeó en el costado y lo envió a toda velocidad a través de la pared. Enterró las espadas gemelas en el suelo de madera tan rápido como pudo, deteniendo su impulso en el medio de la habitación. Su costado palpitaba de dolor y Shirou rápidamente lo empujó al fondo de su mente y corrió hacia el agujero que había hecho en la pared. Bart estaba esperando. Shirou se agachó evitando un movimiento de lo que quedaba de la masa y atrapó la siguiente patada con la parte plana de la hoja de Bakuya, e incluso cuando fue empujado hacia atrás, Shirou atacó, su espada cortó la piel del hombre en el hombro hasta que el hombre se levantó. El brazo cayó sin fuerzas a su costado, los dedos ensangrentados que estaba destinado a usar para golpear la cabeza de Shirou ahora cayeron pesadamente a su costado. Lucian lanzó un grito de batalla y se abalanzó hacia Shirou,
quien dio un paso adelante y se giró para permitir que la carga lo alcanzara con el borde de Bakuya, cortando la pierna de Lucian Bart y el hombre cayó al suelo. Pequeño bastardo. Cuando termine, te enviarán de regreso a tu familia en un pájaro mensajero. Lucian Bart bramó mientras se agitaba por un momento, dejando caer el garrote y agarrando la bandolera de dagas en su pecho. Shirou golpeó el cuchillo, inclinándolo para que se enterrara en el techo de arriba, y clavó el filo de kanso en la articulación de la otra mano, dejándolo con una sola extremidad operativa. Solo detente, has perdido, dijo Shirou, ajustando su posición para mirar alrededor de la habitación en busca de otras amenazas potenciales. No hubo ninguno. Al menos ninguno que quisiera hacerle daño a él o a los demás niños. Un elfo rubio estaba junto a la mujer pelirroja que vio ese mismo día. Él delira. Señorita Elise, la capitana de la familia Astraea. Niño, vendrás con nosotros. Fin del capítulo. Notas del autor. En primer lugar, este capítulo está dedicado a mis patrocinadores. A Martedu, F. Everin, J. Sincan, T. Arámbula Victur. Si desea convertirse en patrocinador, búsqueme en Patreon con el nombre de Escribe Syndicate. También puedes unirte a mi Discordia, https://discord. gg/hn3ec. Segundo agradecimiento a la entidad falsa de mi beta y tercer gran agradecimiento a PokéRat por crear el nombre Justice para #her. Estaba teniendo algunos problemas para encontrar un nombre apropiado. Junto con el general Shiwui, en Dragón y Dagas por ayudar como cajas de resonancia. Como siempre espero que hayas disfrutado el capítulo. Omake sugerido por J. Sincan. Las muchas muertes de Shirou en Milla Escena 2. Shirou se dio la vuelta en la cama disfrutando del calor que le proporcionaba. Había pasado casi una semana desde que regresó a la torre del reloj y aunque su cuerpo estaba nuevamente en pleno funcionamiento gracias a Avalon, todavía podía sentir los rasguños y moretones que había recibido en la batalla con NLTH. Shirou miró su reloj, una pieza de relojería antigua que había sido donada por un miembro de la facultad que quería deshacerse de él después de que dejó de funcionar. Habían sido necesarios 12 minutos para que volviera a funcionar. A las 8:05, le quedaban unos minutos antes de comenzar su día antes de que al menos una de las chicas irrumpiera en su habitación exigiendo comida. Se sentó estirándose un poco y rápidamente se puso una camisa antes de dirigirse a la cocina con una pequeña sonrisa en su rostro. Sería bueno sorprenderlos con algo cuando entraran. Mientras se ataba en su delantal uno que tenía el lema "El hambre es el enemigo" impreso en letras negritas, Shirou repasó el menú. Si bien extrañaba la cocina de su tierra natal y lo más probable era que cumpliera con el estándar, Rin había estado presionando para que hubiera más variedad en sus comidas. Hoy estaba haciendo fritatas, bollos, huevos y fruta en rodajas. Nada demasiado difícil, pero sí suficiente variedad como para que nadie encuentre nada de qué quejarse. 20 minutos más tarde, todo estaba casi listo y Shirou se llevó una rebanada de fritata a la boca y saltó cuando la manija de la puerta comenzó a moverse. La comida, aunque sin masticar, se le deslizó por la garganta y se encontró incapaz de respirar. Antes de pensarlo, había trazado dos implementos, uno es un cuchillo y el otro una varilla delgada. Los miró fijamente por un momento y los alejó preguntándose qué diablos estaba pensando y juntó las manos y comenzó a intentar realizar la maniobra de Heimlich sobre sí mismo. Pero no importa qué tan fuerte se golpeó a sí mismo, a pesar de que el último golpe impactó lo suficientemente fuerte como para sentir que sus costillas se rompían bajo la presión, el trozo del tamaño de un bocado permaneció firmemente alojado dentro de él. Su visión lentamente comenzó a volverse negra ya que no podía obtener oxígeno y sintió que sus brazos se convertían en gelatina y se estrellaba contra el suelo. Podía sentir un par de brazos alrededor de él luchando por levantarlo y Shirou obligó a abrir los ojos para ver que Rin había logrado levantarlo al nivel de los ojos en el mostrador y frente a él estaba la fritata. Mientras sus ojos se cerraban nuevamente, se preguntó si alguien había logrado maldecirlo o si de alguna manera había logrado ofender una de las cosas más importantes de su vida. Su cocina. Quizás fue cuando probó la tinta de calamar en el curry. Pero no era como si nadie no lo hubiera probado.
Luego vino la oscuridad. Cuando Shiro abrió los ojos, se encontró en una habitación blanca con forma de caja sobre un cojín bastante lujoso frente a una anciana muy arrugada con más de las que le correspondían de manchas hepáticas en la cara. Ella lo miró y miró un archivo que tenía sobre la mesa. Fue cuando decidiste ponerle piñas e hígado de pollo a la pizza que hiciste hace unas semanas. Ella zumbó. Shiro no pudo evitarlo y bajó la cabeza. La comida realmente lo había traicionado, y tal vez se la había merecido,